La semana pasada hablábamos que el varón que soporta la tentación Last week we talked about the man who can endure temptation y cómo el soportar, if you could just hurry that up just a tad bit. and how we can endure. Y llegamos ahora al versículo 19 And en now we, adelante now we come to verse 19 and onward. y nos sigue aconsejando el Señor a través de su palabra. And the Lord continues to counsel us through his word. Y creo que es un versículo muy controversial. I believe it's a verse that is very controversial. Es un versículo donde muchos podemos aprender de ello o rechazarlo. Where a lot of us can either learn from it or reject it. So, ¿por qué no vas conmigo ahí? Santiago 1, 19 y 20 para comenzar. Join me in James chapter 1 verse 19 to start. Y si tú tienes ahí, digamos, papel y lápiz, apunta lo que el Señor te esté hablando el corazón en esta noche. So if you have pen and paper, write down what the Lord is speaking Yo sé que to you tienes un tonight. cerebrote que no necesitas un papel y un lápiz, pero si eres como yo, necesitamos un papel y un lápiz en esta noche. If you're like me, you need pen and paper tonight. I know you guys are brainiacs. I know exactly. I know. But you need that. So, dice el versículo 19 de esta manera. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea, ¿qué dice ahí? Pronto, ¿para qué? Y tardo, ¿para qué? Y tardo, ¿para qué? Para airarse. ¿Por qué? La ira del hombre no obra la justicia de Dios. And it reads like this in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. So then, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath, for the wrath of man does not produce the righteousness of God. So, todo hombre, hermano, So all men sea pronto para oír, should be swift to hear, tardo para hablar slow to speak, y tardo para airarse. and slow to wrath. La ira, hermano, es demasiado descontrolada si tú le permites las riendas sueltas. So wrath is hard to control if you don't learn how to control it. ¿Por qué? Porque es importante Why is it important que como cristianos seamos pronto para oír. that as Christians we are quick to listen? Yo he escuchado y siempre es I have algo heard, bueno and it's something good, que Dios nos ha dado dos oídos that God has given us 2 ears y una boca. and 1 mouth. So quiere decir algo ahí, hermano. So he wants to say something Y there. uno. We have 2 and 1. So dos es mayor que uno. So 2 is greater than 1. Pero lo necesitamos entender porque muchas veces no entendemos. But we need to understand it because many times we do not. Con el propósito de prestar atención With the purpose of paying attention cuando alguna persona nos está hablando. when someone is speaking to us. ¿No te cae mal cada vez que tú quieres hablar y a cada rato te interrumpen? Doesn't it bug you when every time you're speaking someone interrupts you? Tú quieres hablar sobre algo importante y a cada momento te You want interrumpen. to talk about something important, but every moment they Muchas interrupt veces you. estamos como los del Chavo, ¿no? Cállate, 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 que me desesperas. Many times we're like this character named Chavo where he's always be quiet, be quiet, be quiet. You're making me Man, anxious. porque hay gente así. Because there are people like this. Man, ta, 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 y nunca te dejan hablar. They're always talking, never letting you speak. Pues por eso qué bueno que la palabra nos dice, hey, So it's a good thing that the word tells us. como dijo Nacho Libre, take it easy. Like Nacho Libre says, tómale despacio. So, el escuchar nos enseña So to listen, it shows us a no brincar conclusiones irracionables. to not jump to irrational conclusions. Sí, hermano, porque muchas veces cuando tú no dejas que alguien Because many times where you do not allow someone trate de comunicar algo contigo to communicate with you y tú dices algo antes de que termine la oración, and you say something before they finish that prayer la sentence, hermano, brincas a conclusiones rápido. you start to jump to quick conclusions.
Cuando tú tienes una conversación seria con alguien, When you have a serious ya conversation with sea tu someone, esposo, tu esposa, whether your husband or wife, tu hijo, tu amiga, tu hija, your children, your friend, siempre debe darse la oportunidad de que terminen lo que están diciendo. you should always give them the opportunity to finish what they're Porque si saying. tú interrumpes Because if you interrupt, lo que estás diciendo, what lo you're que te saying están, o is, la que te están diciendo, or what they're telling you is no los estás escuchando. that you are not listening. Todo el contexto de lo que te quieren decir. The whole context of what they're trying to tell you. Por ejemplo, For example, muchas veces le preguntas a la esposa, ¿y por qué te gastaste todos los $100? many times they ask the wife, why did you waste all those $100 bills? Cuando te di los $100 para que vayas a pagar el bill del gas. When you said, I only have it for you to pay the gas bill. Y empieza a decir la esposa, es que, And you start to say something, it's because. y ahí brinca el esposo rápidamente. And there the husband goes jumping. De seguro que te terminaste el dinero haciéndote las uñas. I assure you that you finished the money by doing your nails. Y sigue la esposa, es que, And the wife is saying, it's because. y dice el esposo otra vez, ah, no, te fuiste al mall, ¿verdad? Or the husband says, oh, no, it's because you went to the mall, right? Y después de acusar a la esposa y hablar mal de ella, After accusing the wife and speaking ill of her, y después que no te sirvió la comida calentita, después que hiciste panchos. and then after all of this, she didn't serve you that hot meal, Y dices, ¿por qué me está tratando así? and you're thinking, why is she treating me this way? Es que muchas veces somos muy tontos. It's because many times we're dumb. Muchas veces no entendemos que tenemos que dejar que terminen lo que están diciendo. Or we don't understand that we have to let them finish what they're saying. Y a muchos les da la úlcera And to many, it gives them the ulcer de por gusto. of just because. Porque no terminaste de escuchar lo que ella tenía que decir. Because you did not let them finish saying what they were going to say. Ahora tenés un dolor de panza porque te comiste la comida bien helada. Now you have a stomach ache because you ate the food really Un cold, dolor de cabeza. a headache. Y al ratito la mujer se acerca y le dice, And then the woman gets close and says, lo que no quisiste oír al principio. what you did not want to hear in the beginning, Usé los $100 I used the $100 porque el mes pasado se te olvidó a ti pagarlo. because last month you forgot to pay. Y ahora teníamos un recargo And now we have an overcharge en el bill. on the bill. Y ese es el momento que uno And that is the moment where one siente que el mundo se le cae encima. feels as if the world is falling on top of them. Sientes que la tierra le quiere decir tú trágame en ese momento. Feeling as if the earth is telling you to just take me now. Y ahora, hermano, y cuando tú quieres pedir perdón, And then when you want to ask for forgiveness, todavía te sientes culpable por hablar mal de la mujer, now you feel guilty for speaking bad of por the no woman, dejarla terminar for de not letting her finish, decir lo que tenía que decir. saying what she needed to say. Todo porque no quisiste poner atención. All because you did not want to pay attention. ¿A cuánto les ha pasado eso? How No más a mí, yo sé. many times has this happened to you? Dumb, Oh no, maybe Pastor, it's dumb, just dumb. me. Oh, Sí, es un tonto usted, pastor, no. Pero Yeah, por, Pastor, si, you're por dumb. si hay alguien que But if there's le ha someone pasado igual que yo. that it happened to them as well as me. Muchas veces creo que somos malísimos Many times I feel like we're bad para ser prontos para oír. to be quick to listen Porque son muy machos muchas veces, because we're very macho many times, arrogantes o orgullosos. arrogant or prideful. Hoy en día creo que todo está al revés. Nowadays I feel like everything is backwards. Somos cortantes. We are short. Nos airamos o nos da la rabia rápidamente. Y de último, And then at the end, se nos hace un caos porque no hemos escuchado. it becomes chaos because we didn't listen. Como que los hispanos tenemos un mal de eso. Like the Hispanics were really bad at this. Bueno, de perder los salvadoreños porque, híjola. Or maybe if not the Salvadorians, because man, Yo sé, los demás, yo sé. I don't know about the Good. rest. Pero, man, hacemos un mal hábito esto. We make this a bad habit.
Vienen dos hermanitos. Tú sabes, cuando estás pequeño, tú tienes tus hermanitos. Two little brothers come, and you know when you're little and you Viene have your little uno. brothers. One comes, Y viene llorando a chorros, a lágrimas, así bien grandotas. Y and el they're hermanito al lado de crying. ellos. They're crying big puddles, and the brother next to them. Viene el papá y le dice, ¿por qué le pegaste a tu hermanito? ¡Guau, guau! The dad comes saying, "Why did you hit your little brother?" Le da dos guamazos y al que ni tenía ni siquiera la culpa de nada. Whacking them 2 times when it wasn't even their fault. Y después And then after, le pregunta, they ¿por ask, qué le pegaste a tu hermano? "Why did you hit your brother?" No, papá, si yo no le he pegado. I was like, "No, Dad, I Se didn't even hit cayó de la him. bicicleta. He fell from the bicycle." ¿Cuántos años? Yo tenía a mi papá, híjola. My dad, Mi papá, ese no. Si miraba a ver a mi hermana llorar, when he saw my sister cry, me daba a mí y le daba a mi carnal. he hit me and my brother. Nos daba parejos. They gave us a Y pair. después nos preguntaba, ¿qué pasó? And then after they would ask us, "What happened?" Man, una mala maña de la gente hispana. It's a bad habit from the Hispanic people. Man, no escuchan They don't listen para nada. for nothing. Hoy nuestra juventud Even our youth anda perdida are lost porque en casa because at home hay golpes y no conversaciones. there are hits and no conversations. No hay tiempo para ellos. There's no time for them. Hay tiempos para lo demás, pero no para ellos. There's time for everything else, but not for them. Los golpes son primero, The hits are la first. conversación si es que hay después. The conversations, if there is any, is after. Nuestras jovencitas Our young ladies se visten provocativamente dressing up provocatively, a ir a las escuelas, going to school, porque en casa no hay nadie que les preste atención. because at home no one pays attention. Y como en la escuela, And just as in school, cuando habla le ponen atención, when they speak to her, they pay todos attention. los muchachitos All the young boys, la escuchan no porque es interesante lo que está diciendo, they listen to her, but not because it's interesting what she's saying, sino porque la ropa tan pequeña y corta que usa. but because of the short clothes that she uses. Pero algo But something no está ocurriendo en casa. is not happening at home. El escucharlos, It's to listen to el them, sentarse con ellos, to sit with el them, hablar con ellos, Speak to el them. preguntarles cómo les va en la escuela, asking them how is school qué ha going, pasado. what's going on. Y algo que me cae mal And something that really rubs me the wrong way es alguien que está hablando contigo is someone that is speaking to you y no sueltan el bendito celular. and they don't let go of that cell phone. I just want to have a hammer. Solo quiero agarrar una, Agarrar el teléfono, tirarlo al piso y darle unos cuantos. get the phone, throw it on the floor and do a couple of I don't hits. care if it's an iPhone A mí no 20. me importa si es el iPhone 20. Los niños quieren hablar con los padres. The children wants to speak to Y the ahí parents and they're there. No le ponen atención, pero más al teléfono. Not paying attention, but more No to le the están poniendo ni phone. al teléfono, ni atención al teléfono, ni a los niños. Not even paying attention to the phone or the kids. Man, no están escuchando. They are not listening. No están tratando de comunicarse con ellos. They're not trying to communicate with them. ¿Por qué no dejas que tu hijo hable contigo Why don't you let your child y speak to tenga tu you atención? and have your Por attention? eso Dios te dio dos oídos. That's why God gave you 2 ears. Por eso Santiago nos dice, That's why James tells us. yo no sé qué tenían antes. Yo no I sé don't know de what they verdad. had before. Tal vez tenían una piedra donde escribían. Perhaps they had a rock that they was I writing don't know. on. Maybe that was their tablet. No, I don't know. Ojalá que eso fue su tableta. Pero hermano, But brothers, si tu hijo o tu hija, tu esposo o tu esposa, if your son or daughter, husband or wife, si tu pastor o los que están en iglesia te quieren hablar, or if the pastor or those in the church want to speak to you, es mejor que tú puedas escucharlo.
It's better to be able to listen to them. Porque hay muchos que tienen experiencia más que tú. Because there are many who have more experiences than you. Especialmente cuando la gente te llega diciendo, ¿me puede dar un consejo? Especially when people come to you and ask te for quitan some el counsel. Y te quitan el tiempo. And they take your time. Y ahí estás tú aconsejándolos. And there you are counseling them. ¿Y qué hacen? And what do? No escuchan. They're not listening. No hacen. They don't do. No le piden el consejo de por gusto. They don't ask for advice Mejor, just for to lo que voy a ask. hacer ya, What I'm going to do now, voy a prescribir todo. I'm going to write everything. Porque las preguntas casi son iguales. Because the questions are Y le voy practically a the decir, same. en vez de gastar mi saliva, le voy a decir, tenga, lléveselo. And instead of saying it from my mouth, here, take it. ¿Por qué? Porque no están escuchando. Why? Because they're not O listening. muchas veces quieren escuchar lo que ellos quieren Or escuchar. many times they want to hear what they want to Y no el hear consejo de Dios. and not the counsel of God. Hermano, Dios te dio oídos para escuchar. Brothers, God gave you ears to hear. Sé pronto para oír. Be quick to hear. Pronto para oír. Quick to hear. Man, padres de hoy en día. Parents nowadays, Puede ser que tu hijo te deje de hablar. it could be that your child stops talking to you, Y al rato te vas a lamentar. and then later on you're going to lamentate or cry about it. ¿Sabes por qué? Do you know why? Los niños quieren hablar contigo. The children want to speak to you. Cuando lleguen a juventud ya no quieren hablar contigo. When they come to their adolescent years, they don't want to be with you anymore. Y hermano, ¿y sabes por qué? And you know why? Porque no le das el tiempo. Because you don't give them Porque no time. lo quieres escuchar. Because you don't want to listen to them. Si no los escuchas tú, If you don't listen to them, hay otros que lo van a escuchar. there are others who will listen to them. Hay otros que lo van a guiar. There's others who's going to guide Hay them. otros, hermanos, que lo van a inducir a hacer el mal porque no estuviste tú ahí. There's others who are going to encourage them to do bad because you were not there. Ay, hijo, ¿por qué no me hablas ya? Oh, why don't you call me anymore? Hija, ¿por qué ya no confías en mí? Daughter, why don't you confide in me? Porque cuando llegó el tiempo de la necesidad no estabas ahí. Because when the time of need came, you were not there. Hello. Es lo que está pasando hoy en día. That's what's happening nowadays. El Dios celular, The God, the cell phone, el Dios tableta. the tablet God. Man, cállese, tenga el teléfono ahí. Be quiet, here's the phone there. Déjeme escuchar. Let me listen. No. Trata con él en casa. Try- Enséñale. Work with them at home, teach them. Hoy puedes eliminar esos problemas Now you can eliminate those de problems comunicación. of communication. No mañana, hoy. Not tomorrow, today. Evita la ira, mi amado hermano o mi amada hermana. Avoid wrath, my beloved brethren. Porque la ira del hombre Because the wrath of man no obra la justicia de Dios. does not produce the righteousness of God. La ira cuando no es atendida Wrath, when it is not attended, viene a convertirse en un enojo profundo, becomes converted into a profound anger descontrolado. that is not Y controlled. muchas veces, hermano, porque no escuchamos. And many times because we do not hear, Man, cuando no escuchamos, hermano, viene un enojo tan interno que muchas veces no podemos controlarlo. when we are not listening, there is an internal anger that we cannot control. Donde muchas veces agarramos a los niños que, Where many times we grab the children and, como Bart Simpson, like Bart cuando lo Simpson, agarraba Homer, the way Homer would grab him, lo ahorcaba al pobre Bart. he would choke poor Bart. Pero hermano, hay algo que el libro de Efesios capítulo 4 versículo 26 y 27 dice sobre de esto. But Ephesians 4, 26 al 27. 4:26 through 27 says, You have it? Dice, airaos. En otras, sí se vale enojarse, sí se vale airarse un momento. so be That's it. angry. There's validation in being angry for a moment. Pero sigue diciendo, pero no pequéis. And it continues to say, and do not sin. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Do not let the sun go down on your wrath.
Ahora, hermano, el enojo viene desde cuando la ira se descontrola. Anger comes when wrath is not controlled. Es cuando estás hablando con alguien y no le gusta algo. It's when you're talking ¿Qué to te someone dijo? and they don't like what you said. Y deja que eso empiece a pasar por tu mente And you let that go through your head y a contemplarlo. and to contemplate it. Me dijo tonto. Oh, he Ajá. called me dumb. A ver quién es el tonto ahora. Now we're going to truly see Y who se is dumb. agarran el tú por tú. ¿Quién es tonto? No, que tú eres tonto. No, que tú eres tonto. And now Que- you que- two que- are at it saying, no, you're dumb. No, you're dumb. Y empieza todo esto, hermano. And all of this starts. Y muchas veces los que estamos casados sabemos de esta clase de enojo. And for those who are married, we know this type of anger. Dormimos en la misma cama, pero no nos hablamos. And sleeping on the same bed, but we don't speak to each Nos other. dan de comer, pero no nos hablamos. Feeding us, but we're not speaking to them. Nos bañamos aún juntos y no nos hablamos. I didn't catch that. Nos bañamos aún juntos y no nos hablamos. We even shower together and then we don't speak to each other. ¿A cuánto les ha pasado así? So Ah, how many has that En la passed into you? esquina, One en corner, esta esquina, in this el corner, pastor y la otra esquina la pastora. in this corner, the pastor, se the other, hablan. the other corner, the first lady, and they're not even speaking to each Y muchas other. veces, hermano, pasan días y no nos acordamos de qué peleamos. And many times they pass and we're not even knowing why we're fighting. That's dumb. Ese es tonto. Híjola. Y le damos cabida al diablo. And we give way to the devil. Y el diablo, hermano, sabe cómo aprovechar ese momento. And the devil knows how to take advantage of that Y moment. le echa salsita ahí, hot sauce. And putting hot sauce or salt on there. Y sabe cómo picar más ahí. Knowing how to agitate la more there. situación. The situation. Y ahí va uno de tonto así, ¿verdad? ¿Por qué? And one like a dummy saying, ¿Cómo va a why? creer que esta me va a dejar así? How is that this one is going to leave me like this? Ajá. Y muchas veces, hermano, permitimos que el diablo And many nos times manipule we permit that the devil manipulates y nos us. roba el gozo de nuestra familia. And it take the joy of our family. Y ahí estamos muchas veces And there we are many times contemplando. contemplating. Hey, yo sé que muchas veces peleamos, pero ¿sabes qué? I know that many times we fight, but you know what? Tiene que alguien dejar Some- su brazo a torcer. Someone has to let their arm be twisted. Alguien tiene que parar. Someone has La to stop pelea. the fight. Porque si tú peleas y que continúas, But because if you fight and continue, continúa y continúa y continúa. it'll continue and continue and continue. Pero hemos aprendido But we learned allá ser mejor gente que calma la tempestad. to be better people who can calm that tempest. Es por eso que dice, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. That's why it says, do not let the sun go down on your wrath. En otras palabras, no dejes que otro día te mantengas enojado. And in other words, don't let another day go when you're angry. Reconcíliate. Reconcile. Reconcíliate pronto. Reconcile soon. Y no des lugar, dice, al diablo. And do not make way for the En devil. otras palabras, en esa palabra, no des lugar. Or in that place, in that word, don't give a place. En otras palabras, es traducido un cuarto. In other words, it's translated as a room. Muchos tenemos 5 cuartos Many of us have 5 bedrooms o 4 cuartos. or 4 bedrooms. Uno es para el diablo y el otro es para la familia. One's for the devil, the other's for the family. No permitas Do not permit que el diablo tenga un puesto en tu casa. that the devil has a place in your house. Sácalo en el nombre de Jesús. Take him out in the name of Jesus. Cuando un enojo, hermano, pasa más de un día, Because when anger is for more than a day, ya dejaste que el diablo se metiera. you already allowed the devil to enter. Ya dejaste que el diablo te manipulara. You allowed that the devil to manipulate you. Lo que estaba bien pequeñito, What was very small, ahora es grandísimo. now it's gigantic. ¿Cómo vamos a parar eso? How are we going to stop this? Alguien tiene que hacerlo. Someone has to do it. La ira descontrolada Wrath that is not controlled causa que tú lastimes causes you to hurt a otros others verbalmente verbally con lo que dices, with what you say, físicamente. physically. Sí, Yeah. en el mundo es común, In the world, it's common. pero ¿sabes qué? But you know what? También en la iglesia pasa.
It also happens in church. Hay gente que todavía golpea a sus esposas. There are people who still hit their wives, Y todavía hay esposas que golpea a su esposo. and also wives that hit their husbands. A escobazos los agarran. With the broom, they hit them. ¿Y sabes qué? And you know what? Esa es la ira descontrolada. That is the wrath that is not controlled. Físicamente, mentalmente, Physically and mentally, verbalmente, verbally, destruyes it a destroys las personas. the person. ¿No has visto muchas veces cómo nosotros muchas veces hablamos Have you a not los, seen a los pequeños? the way that many people speak to the young ones? Los lastimamos. We hurt them. Muchas veces no se quieren acercar a nosotros porque gritamos. Many times they don't want to get close to us because we scream and they don't want to hear Muchas us. veces me dicen, Tío Oscar. And many times they say, Tío Oscar. Y me dicen como 40 veces, Tío Oscar. And they tell it to me like 40 times, Uncle Oscar. Y digo, what? And I say, ¿qué? Y no me la hacen. And all they do is smile. Man, nomás quieren tu atención. They only want your attention. Pero necesitamos entender que la ira But we have to understand that wrath muchas veces causa aún homicidios. can even cause some form of murders. Hermano, la ira, hermano, descontrolada causa todo esto. Wrath that is not controlled causes a lot of this. Rompimientos matrimoniales. Breaking marriages, Causa rebeldía en los hijos. causing rebelliousness in the children. Mira a un padre, a una madre con ira siempre con sus hijos. Look at a parent that is always in anger with their children. Y vas a ver los hijos cómo son. And you're going to see how the children are. Rebeldes. Rebellious. Igual que ellos. Same as them. Se enojan rápido así. Son fósforos. They are angry quickly. Los niños, vieras como, wow. The children, if you can see, ¿Qué me des el celular? give me the cell phone. Y le dice, tonta. And telling them, dummy, Tonto. you dummy. Man, es lo que miran. And that's what they see. La ira, hermano,